empezar ahora una novela que se llama La oveja fucsia de la familia. Le doy gracias también a Rubén Darío. Gracias a ti. Y a María Dolores. Gracias. Muchos se preguntaron por qué es el título, ¿no? Comenzamos por el título, La oveja fucsia de la familia, ¿no? Todos nos estamos sobre la oveja negra, que conocemos mucho, ¿no? Y bueno, enteramente en la antigüedad, con nuestros padres, los abuelos, comenzamos a hablar sobre la oveja negra, pero había mucha negatividad cuando dicen la oveja negra de la familia, ¿no? Pero ahora no es así. Ahora creo que la oveja negra sana muchas cosas, ¿no? En cuanto a tener rebeldía, es muy importante para sanar muchas cosas de la familia, ¿no? Entonces, yo pienso que más que todo la oveja fucsia, yo le puse así porque es un ser mucho más luminoso. ¿Ya? La portada del libro, le voy a leer lo que dice Vinicio Manacor. Dice: no de la utilidad. Cuando los perdedores hablan, las diferencias entre la felicidad y la desdicha se borran. Quien se ha ido a la loca y al fracaso sabe que no hay más vida que esta, la que se aprende como vocación callejera para sentir que lo irracional lo domina todo, que no hay barómetro del éxito o de la autoestima que sirva para salvarnos de la violencia o de la melancolía, que nuestros egos inflados por fuerza de la costumbre y de la política del bien decir no son más que espantapájaros sin voz o destino. Santiago nos muestra que no hay familias normales. La imagen visceral de la familia se construye desde límites escatológicos, donde impera la comprensión, la fatalidad, la angustia, la rabia, el miedo y la soledad. Una suerte de electroshock que pone al descubierto que el silencio, la indiferencia y la incomunicación traman las relaciones domésticas. ¿Qué podemos esperar del delirio, o mejor dicho, de la escritura fraguada del delirio? Una literatura pátria, convulsionada por la poesía, a caballo entre el apocalipsis, de sentido común y la promesa de desacralización como la forma del mundo. Una novela sin moralina, que es un canto a la inutilidad o al polvo cósmico de la imaginación. Bueno, les voy a leer un poco sobre lo que yo entiendo de la... Bueno, hay un autor que se llama Ben Hellinger, que habla sobre las ovejas negras. Dice: las ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar. Aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por la tradición familiar. Aquellos criticados, rechazados, esos por lo general son llamados a violar el árbol de historia repetitiva, que frustran generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, reparan, desintoxican y crean una adormecida rama. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros, se manifiestan en su rebeldía buscando realizarse. El árbol genealógico coidense querrá seguir manteniendo el impulso cazador y tóxico de su trono, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Que nadie te cuida de tu belleza, como a la forma que sea de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos sus ancestros. Bueno, yo, como decía Mario Vargas Llosa, pienso que la novela es divertida, ¿no? Yo tengo la tendencia a escribir muy apegado a la realidad que yo vivo, ¿no? Entonces, esta es una novela muy autobiográfica. Los personajes que están aquí, yo los conozco muy bien, ¿no? Entonces, yo pienso que me gusta mucho la literatura que se pega a la realidad, y como Bukowski y como Miller, donde sus personajes están muy apegados a lo que ellos viven. Yo pienso que un escritor no puede dejarse, por más que quiera, de sus personajes, ¿no? Yo pienso que es como escribir ficción, sobre todo. Yo pienso que es como pintar un cuadro, ¿no? Con todas sus experiencias, con todo
como, sobre todo por todas tus frustraciones, todo el lado seguro, para luego de ahí sacar cosas luminosas. Eso, ¿no? Es una novela coral, lo que se dice que en cada capítulo hay dos personajes que comienzan a contar una historia, ¿no? Al principio de la novela dice una frase de Kafka que dice: a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, aquí no podía tratarse como un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse nada más para resignarse. Yo aquí utilizo el contrato familiar, ¿no? Que es el personaje cuando quiere salir de la familia. Dice: Tito 24 de diciembre de 2015, yo, Franklin Álvarez Páez, consuelo de ciudadanía 16-18-28-384, en calidad de integrante de la familia Álvarez Páez, por medio de la presente informe formal renuncia a pertenecer a esta familia, en razón de no sentir ninguna empatía con ninguno de los integrantes de la misma. Puedo seguir prestando mis servicios económicos con la aportación de $25 semanales para grandes valores de la familia. Ese dinero será de gran utilidad para abordar con la enfermedad terminal de mi padre y comprar comida para el perro Tony, el único integrante de esta familia con el que se me partida. Agradezco el techo, comida y abrigo durante esos 30 años, pero creo que debo recordar lazos por el buen funcionamiento de esta familia en la que me ha tocado hacer. Entonces, el personaje lo que más quiere creo que son los perros, ¿no? Porque no se lleva con los hermanos y trata de salir de esa familia tóxica que le tocaron hacer. Él mismo se aleja de la familia, ¿no? Entonces eso básicamente lo que quería decir de mi libro, ¿no? Ya estaremos más conversando sobre el libro, ¿no? La oveja fucsia de la familia. En esta novela, el escritor Santiago Gelal Pasquel nos entrega un violento y brutal relato contra la institución tradicional, contra las formas preestablecidas, contra las reglas y las normas de lo que debe ser una familia según los cánones de tradición y buenas costumbres. Ya en la primera página que antecede al texto literario, Santiago nos avisa, sin decirnos por dónde, pero sí diciéndonos cómo, va su obra. Basta leer esa página para que uno como lector sepa que se enfrentará a un universo tragicómico en donde vivirá la soledad de estar juntos, la soledad de pertenecer sin proponérselo a un núcleo de personas parecidas a uno, con la misma sangre y los mismos genes, con anatomías similares pero con sentimientos tan distintos que lo lejano, lo distante, lo que no existe es lo que debería ser, lo que el personaje central, sin conocer otras familias, añora todas, menos la que le ha tocado a él. El autor acude a tres grandes de la literatura, Franz Kafka, Hermann Hesse y David Cooper, para anticiparnos, para abrirnos la puerta de lo que vendrá. Dice Kafka: a pesar de su triste y repugnante forma actual, era miembro de la familia, a quien, si no podía tratarse como enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Dice Hermann Hesse: cuando odiamos a un hombre, odiamos a su imagen algo que llevamos en nosotros mismos. Lo que no está también en nosotros mismos nos deja indiferentes. Dice David Cooper: la sangre es más espesa que el agua, únicamente en el sentido de que es un torrente vivificante de una estupidez social. Ya entrando a la novela, existen dos entidades o personajes colectivos
que son los ejes argumentales de la narrativa de Santiago en este texto. Un singular contrato que el personaje Frank, quizás un homenaje inconsciente y una identificación con Franz Kafka, y una familia. Un contrato y una familia. Sobre estos dos rieles camina la novela cuyo título y cuyo texto tienen enormes rasgos de ironía, pero también de profundo dolor, de soledad y de melancolía. La oveja fucsia de la familia viene a ser una implacable historia que en el segundo párrafo ya nos pone frente a la rebeldía, a la frustración, a la resistencia. Hermano, ¿por qué nací contigo? ¿Por qué nací aquí? Pero para que toda esta sombría historia familiar, donde lo que menos existe es una familia en su concepto clásico, se necesitan contextos, entornos y lugares tan oscuros, tan desentrañables, tan repugnantes como los habitantes de ese lugar, como los personajes que se verán compelidos a enfrentar una insólita propuesta de contrato o de acta o de testamento colectivo. La voz narrativa, que no hay que confundir nunca con el autor, narra la confusa y perturbadora existencia cotidiana de seres que, contrariamente a la metamorfosis de Kafka, son repugnantes y desapacibles. Tienen el olor arenoso de la sangre fraterna, no encajan con la vida de Frank. En otras palabras, Frank no es la asquerosa cucaracha de Kafka, sino quienes lo rodean, con quienes convive en un ambiente sórdido, desapacible, agresivo. Allí conviven sentimientos, no personas. Conviven el odio, la desconfianza, el prejuicio, la ignorancia sobre el otro, la incapacidad de entender el diferente, la trágica mitología de los seres que solo alcanzan a mirarse el ombligo. Cito: mi libertad era azul cuando ellos no estaban en casa. Los grillos se volvían pájaros siberianos y las luces de la ciudad eran estrellas. Era un peleador sin sombra. Parecería que Frank necesitara no solamente reírse de su familia, sino también reírse de sí mismo. Romper la telaraña donde cohabita con personajes normales, quienes tampoco se rinden ante la evidencia de que son una familia disfuncional. Frank, mientras tanto, sueña con romper todos los moldes, con provocar el caos, con generar una luz donde las rocas trepidantes bajan de lo más alto de la montaña y lo destruyen todo. Cito: quería quemar la antigua Biblia al ritmo de un cha-cha-cha con Cristo, el loco que formó sus propios hermanos y siguió a las estrellas. Fin de la cita. Así, Frank, que siempre habla desde el yo, alude a un símbolo religioso muy fuerte e influyente y lo convierte en su cómplice, lo convierte en el ícono en el que se refleja y expresa el personaje central. Cito: la vida no quema, pero hay que atravesar paredes de fuego para aprovechar los callos que la maldita te deja. Fin de la cita. Frank, por tanto, es una víctima que intenta lavar su pasado sufriente mediante un contrato donde el 24 de diciembre del 2015 informa a su familia, Álvarez Páez, su cita: formal renuncia a esta familia en razón de no sentir ninguna empatía con ninguno de los integrantes de la misma. Al final de su propuesta contractual, sin proponérselo tampoco, como corolario de su propuesta, hace poesía, gran poesía. Yo no pedí nacer acá, no sé si la lluvia lo hizo. En esta novela, donde el narrador nos propone un juego macabro e inquietante, donde el narrador nos propone juntarnos a él para derribar todos los muros convencionales, queda claro que no hay alegría posible cuando la convivencia es sufriente, dolorosa, impostada, remordida.
Cito: la felicidad no se escribe, solo la fatalidad. A lo largo de esta novela es posible sentir la desolación de Frank. Este personaje que se siente fuera del mundo anodino, pacato, impostado, hipócrita. Frank nos contagia las diversas manifestaciones de su espíritu elevado y nos contagia de una manera descolocada de vivir dentro de un oscuro transcurrir de la existencia. Escuchemos y miremos estas dos citas. Tú preocúpate de ver las galaxias, esos cientos, miles, millones de planetas allá donde no existe la familia, esa diversidad familiar que existe allá afuera. Esto de las familias es un juego, a veces un juego muy fatídico, como el que te ha tocado a ti. No hay nada que hablar, nada de amor, ni de esas cosas que nunca existieron. Dices con una voz todavía temblorosa, pero mirando a cada uno de tus hermanos. Luego dice: la vida no quema, la vida es vida. Un hermoso tono poético que nunca falta a lo largo de una historia que se va desarrollando entre Frank, sus hermanos Natalie, Byron y Omar, su madre y un padre que siempre está distante, como representación de la génesis de Frank, como símbolo de un grupo de personajes que, aunque lo quieran y aunque lo digan, no pueden coexistir. La muerte paterna va cerrando una novela que desconsuela, que hace reír de tristeza, que nos vacía el alma cuando peligrosamente el lector se descubre en muchas de las facetas de la personalidad y del discurso de Frank. Frank se convierte en el lector. El final no puede ser más desolador y delirante, al mismo tiempo que Frank no renuncia a mantener su posición de la cucaracha de Kafka, pero al revés, porque las cucarachas repugnantes, en este caso, son su familia, su madre, sus hermanos. Cito a Byron, uno de los hermanos, dice: lo que está prohibido en el cielo es inventar contratos sin pasar por una regulación divina o una política de Estado. Amado Estado, amada familia, amadas leyes, te alabamos, Señor. Solo el diablo y sus designios engendrará un contrato sin estas regulaciones. Un loco, un degenerado, un crítico, un mal pensante creará contratos de la nada para sus propias vacilaciones, sus propias maldades y su propio provecho. En el caso de Frank, porque generó un contrato sin ninguna validación política, gubernamental o eclesiástica. Te alabamos, Señor, porque tú eres el que empuña la espada de la verdad. En la contraportada del libro, el escritor Vinicio Manojoa dice: Santiago nos muestra que no hay familias normales. La imagen visceral de la familia se construye desde límites escatológicos donde imperan la incomprensión, la fatalidad, la angustia, la rabia, el miedo y la soledad. Una suerte de electroshock que pone al descubierto que el silencio, la indiferencia y la incomunicación traman las relaciones domésticas. Vinicio califica esta novela como un canto a la inutilidad o al polvo cósmico de la imaginación. Yo no lo veo así. Yo siento que a partir de la lectura de la oveja fucsia de la familia, todo aquel que se atreva a leerla se quedará preguntando para siempre si tiene o no sentido el significado de la pertenencia, del amor casero, de creer ingenuamente que la familia que te tocó es realmente tu familia. Es posible en otro ámbito, en otro tiempo, en otro entorno, sueñes con tu nacimiento y te toque cargar con otro tipo de familia, quizás más tenebrosa y disfuncional, o quizás lo menos anormal que sea posible, aunque, como dice el narrador, volver a nacer duele. Gracias.
Bueno, le damos paso a María Dolores. Seguimos. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Es un gusto para mí el tener la oportunidad de estar aquí para comentar la novela La oveja fucsia de la familia del escritor ecuatoriano Santiago Pelalpasiere. Muchas gracias a Santiago por la confianza que ha puesto en mí al pedirme que comente su novela en esta presentación. Es un honor hacerlo junto a mi buen amigo, maestro y colega, el conocido poeta, escritor y periodista Rubén Darío Buitrón. La oveja fucsia de la familia es una novela corta que la he leído con admiración y alta satisfacción, pues es una verdadera denuncia a un sistema social que marca y define diversos comportamientos en los seres humanos dentro de las familias y fuera de estas. Estos comportamientos, a los que me refiero, varían de acuerdo a cada individuo. Cada ser es un universo único e irrepetible, con maneras internas y propias de reaccionar frente a estímulos externos, incluso iguales o similares para unos y para otros. Es la psicología la que se encarga de descubrir y analizar las respuestas de los diferentes individuos ante un mismo impacto, vivencia social o familiar. En esta novela, Santiago Peláez, de una forma descarnada y cruda, y además, me atrevería a decir que con una investigación o incluso con cierto conocimiento innato y bastante acertado de la psicología humana, nos muestra cómo cada personaje desnuda su propio conflicto dentro de una misma familia y su personal manera de enfrentarlo e intentar resolverlo. Así, el autor describe a todos los personajes por separado, pero no solo en una descripción de la personalidad definida en cada uno, sino también en cómo cada integrante se aferra a su individual manera de encararlo. El leer la novela nos sitúa frente a un espejo en el que quizás nos vemos cada uno de nosotros en las variadas manifestaciones de nuestro inconsciente, frente a factores que alguna vez nos han reflejado experiencias propias o de personas cercanas, amistades o incluso en lecturas o historias. En La oveja fucsia de la familia se denuncian las enormes fallas que nos aquejan como sociedad y que aún con la tan avanzada, entre comillas, evolución y progresos científicos no hemos podido erradicar, como son el machismo, la violencia intrafamiliar, la ignorancia en el sentido de su significado literal de desconocer, y que tiene relación directa con una educación equivocada que ha estado y sigue estando lejos de centrarse en una verdadera y profunda culturización de los individuos. Como resultado tenemos familias como las que se muestran en esta novela, familias donde impera el machismo, la peor lacra y principal causa de todas las demás falencias que ya son resultado y consecuencia de este mal supremo, y que son la violencia, el odio, los resentimientos, las venganzas, la falta de empatía, el desesperado refugio en las drogas, en el alcohol, en la condición de calle que se convierte en un amparo, e incluso en el fanatismo religioso como tabla de salvación, sin que esto tenga que ver con la creencia o no en un ser supremo. En La oveja fucsia de la familia se nos muestra eso, el perfil psicológico de cada personaje, aferrándose a su manera a una posible salida, con unas formas más sensatas y otras menos. Así el personaje principal, Frank, decide abandonar esa familia insana que tanto mal le ha hecho, aunque a cambio tenga que aceptar pobreza extrema e incomodidad. Lo hace como una manera de liberarse y alejarse de todo aquello que le ha perjudicado y herido profundamente a lo largo de su infancia, de su juventud y de su humanidad en general. Retirarse casi sanamente, basándose en un contrato que por supuesto los demás integrantes de la familia no aceptan y por medio del cual renuncia para siempre a todo lo que le dañó. El machismo de su padre y de su hermano mayor, la violencia, la brutal incomprensión que quizás es lo que más duele, la crítica, la falta absoluta de respeto y el juzgamiento de los demás integrantes sobre su apariencia, actitudes, gustos y deseos en la vida. Frank expresa frontalmente y confiesa no haber querido nunca a su familia, con excepción de su madre. Sin embargo, hay algo por debajo de esos sentimientos, por detrás, tal vez en medio del inconsciente mismo, algo que en momentos sale a la luz y que se muestra en expresiones como: me dio un poco de pena lo no vivido con ellos. Lo no vivido es lo que duele más,
duele como una patada en la cara. Ese sentimiento escondido, negado, sublimado, lo vemos también en Natalia, su única hermana mujer, cuando en algún momento expresa: esa noche ocurrió algo raro en mí. Apareció el dolor de nunca poder hablar con McFly de manera honesta. Así llamaba ella a su hermano Frank. Me dio remordimiento, me dolió un montón. Omar, que llega a confesar que ha querido a Frank en secreto y que le duele no haber compartido nada con él, y dice: tenía alguna esperanza de arreglar las cosas algún día con mi hermano Frank. O cuando confiesa a su padre ya sepultado: padre, te quise, te quiero a pesar de las golpizas, en el fondo te quiero. Los deseos y los sentimientos inconscientes reprimidos y el doble mensaje de las emociones se muestran en un sueño de Natalia. Respecto a esto, ella misma manifiesta que más que los insultos y los odios desencadenados hacia su hermana, le produjo horror aquel sueño en el que Frank tenía una conversación normal con ella, en la que podían mirarse a los ojos sin miedo. Así de compleja es la psicología humana. Byron, otro personaje que dibuja a la perfección una personalidad desesperada, también fruto de la humillación y de las golpizas por parte de un padre autoritario y machista, y además de un hermano mayor, Omar, quien hereda la misma actitud maltratadora del progenitor como una defensa para aminorar su propio daño. Byron se refugia en el fanatismo por una religión con la que intenta salvarse luego de sentir culpa, ya que en algún momento él cree que iba por la senda del mal y que pudo enderezarse, entre comillas, gracias a su Señor Jesucristo. Desde el punto de vista psicológico, el fanatismo por cualquier religión es también un fuerte mecanismo de defensa para sublimar sentimientos de culpa y refugiarse con desesperación en la esperanza de una salvación para un yo herido, golpeado, víctima de una sociedad agresiva e injusta, a la que su yo interior o inconsciente lo personifica como el malvado diablo, y a quien culpa de todo lo malo. En estos casos, y en especial en el del personaje de Byron, la religión ayuda a justificar el borreguismo. Uno siempre debe estar junto a su familia, aunque sea que se lleve mal. Siempre debe existir el acuerdo, la paz, el amor. Siempre la familia debería vivir sobre el mismo techo. La religión inculca encasillamiento y obediencia ciega, aunque se tenga que renunciar a ser uno mismo. El fanatismo religioso llega a límites, a veces inimaginables, como en este mismo caso, en el que se da a un ser superior la atribución incluso de manejar la economía del planeta. Así es como Byron llega a decir: el cielo es el distribuidor del dinero en el mundo. Aquí me permito hacer un pequeño análisis de los fanatismos religiosos como mecanismos de defensa. Este fanatismo actuaría como lo que se llama proceso de compensación, mecanismo que consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad exagerando un rasgo deseable. Por ejemplo, comenzar a leer evangelios o textos de cualquier credo con gran ardor o a escuchar música religiosa a todas horas para intentar reparar una enorme frustración de vida. En un artículo publicado en el diario español El Independiente, cuyo link adjunto al final de esta cita, encontramos una publicación titulada La religión como refugio. Me permito citar un par de párrafos de este texto. La religión y los charcos estancados. El filósofo Jorge Freire va un paso más allá y asegura que la religión ha adquirido en ciertos momentos de la historia una fuerza mayor. Según él, el ser humano se siente agarrado a Dios en las situaciones más difíciles y, según aseguró Freud, esto seguirá siendo así mientras el ser humano mantenga el miedo a la muerte, situación que no tiene muchos visos de cambiar. Decía Nietzsche que, aunque se replieguen las aguas de la religión, quedan charcos estancados. Por eso la conducta religiosa sigue aflorando, aunque mude la piel. Sospecho que muchos de los que tiempo atrás habrían entonado 10 Padres Nuestros son los que hoy dedican sus energías al biomagnetismo o al reiki. Explica sobre que no solo buscamos el consuelo en la religión que nos viene por cultura, sino en distintas espiritualidades. La psicóloga Lucía Cuesta lo expresa en otros términos, pero revalida la misma idea. Para
Para el creyente, Dios es esperanza, esperanza de que todo va a salir bien, de que mi abuela se va a curar, de que no me van a despedir, de que voy a traer al mundo a un hijo sano, etc. Asegura y añade que un religioso no encuentra sentido a ciertos dolores si no piensa en la vida eterna. Y más cuando llegan malas noticias. Ante una pérdida, la sensación de soledad es inmensa. Nos sentimos solos, vulnerables, vacíos. Y creer en un ser superior, que nos ve, nos entiende y nos cuida, minimiza este sentimiento. Fin de la cita. Pero continuemos con los personajes. Omar, el hermano mayor, justifica la violencia y el machismo del padre diciendo: ¿cuánto agradezco a mi padre por aquellas palizas? No sé si me escuchan. Sí. ¿Cuánto agradezco a mi padre por aquellas palizas? Me hicieron un hombre fuerte. Estas expresiones peligrosísimas las oímos hoy en día en mucha gente que sigue creyendo que la violencia puede ser aún una forma de educación, y en la actualidad todavía se practica esta manera de correctivo para formar personas de bien, entre comillas. Por eso, felicito a Santiago porque en su denuncia social se incluye este tema, ante el cual todos los gobiernos y las instituciones educativas deberían reflexionar para esforzarse en culturizar al respecto a las diversas sociedades del mundo. El machismo de Omar se reafirma cuando expresa que la literatura es una pérdida de tiempo porque vuelve débil a la gente y los hace incapaces de vivir como hombres y no como maricas. Por medio de los personajes también se muestra aquella manera ofensiva que tiene la sociedad de despreciar la homosexualidad al considerar como un insulto las palabras marica o afeminado. Otro problema grave y de una enorme ignorancia social es denigrar la libre preferencia sexual de las personas y anular el respeto que estas elecciones merecen. Relacionado con este tema, también juegan un importante papel los conceptos del fanatismo religioso sobre el bien y el mal definido como blanco y negro, lo que se considera pecado respecto a la sexualidad que tanta culpa innecesaria ha creado y sigue creando en la gente. Omar acepta que las peleas le generaban desde que era niño un gusto, un placer, que disfrutaba de los golpes que daba y que esa era su pasión. Este mecanismo de defensa le ayuda, por medio del desquite, a vengar su propio yo golpeado y humillado. En la página web de educo.org, cuyo link también adjunto, se afirma que, cito, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, una cuarta parte de todos los adultos manifiestan que han sufrido maltrato físico de niños. El maltrato infantil tiene causas muy graves y secuelas en la salud física y mental que afectan durante toda la vida. Fin de la cita. Volviendo a los personajes de la novela, es Omar el más violento de todos los hermanos, quien precisamente reconoce querer a Frank como lo haría un padre que utiliza el castigo físico para corregir a su amado hijo. Esto lo vemos en el párrafo en el que dice: que no me guste su forma de ser, que no comparta para nada su forma de pensar, pero es mi hermano de sangre y esas cosas no se pueden anular ni perder de vista en una estructura social en la que debemos adaptarnos como varones, como machitos. Estas palabras son la manifestación de un machismo puro. Quiero leer este párrafo tomado de una página web cuyo link anexo y que señala respecto al machismo. Esta ideología no solamente atenta contra el género femenino, sino contra todas aquellas actitudes catalogadas como femeninas que desarrolla un individuo de cualquier género. El machismo desprecia toda actitud o forma de vida de un varón que no esté alineada con el estereotipo de masculino, fuerte, superior, proveedor. Respecto a la madre de Frank, quien es un personaje más bien algo oculto, sin mucho protagonismo, vemos que es la típica mujer retraída que acepta y alimenta el machismo, que no ha sabido defender a sus hijos y rescatarlos, sumisa y obediente al marido y al sistema, y que además compara a su hijo Frank con sus hermanos, recalcando su inferioridad al calificarlo de vago, de chuncho y de inútil, lo que se refleja obviamente en la enorme baja autoestima que estará presente en todo el resto de la vida de Frank. Otro problema social muy común, pero no por eso menos catastrófico que otro. En la novela es recurrente la presencia del miedo de los personajes, y creo que Santiago Gelal enfatiza este sentimiento, porque también es palpable y verdadero en la mayoría de los
los seres humanos reales del mundo. Vivimos con miedos, con diferentes clases de miedos. Algunos lo reconocemos, otros lo sublimamos. Frank, por supuesto, lo acepta al decir: todo ese miedo que almacenaba desde que tengo esa conciencia, todo ese miedo era yo, el miedo era verdadero. Incluso reconoce sentir miedo por los integrantes de su familia. Quería ver los ojos de mi familia y decirles que les tengo miedo, que esto no es como lo pintan. Me paré un rato para conversar con mi sombra, con mi miedo. El miedo me esperaba a la vuelta de la esquina como si fuera un viejo amigo. Como ya lo hemos dicho, en la teoría psicoanalítica freudiana, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego para enfrentar la realidad. Incluso las personas consideradas normalmente sanas utilizamos distintas defensas a lo largo de la vida. Un mecanismo de defensa del yo se vuelve patológico solo cuando su uso persistente lleva a un comportamiento desadaptado que compromete la salud física y mental del individuo. El propósito de los mecanismos de defensa del yo es proteger la mente de la ansiedad y encontrar refugio frente a una situación que no se puede afrontar. Así, se sustituye un pensamiento doloroso por otro más agradable. En la novela, La oveja fucsia de la familia, el autor nos muestra con claridad varios de estos mecanismos en todos y cada uno de los personajes, quienes tratan de salvarse a sí mismos como lo hacemos todos en mayor o menor medida en distintas etapas de nuestras vidas. En conclusión, Santiago nos pone frente a una realidad social que se ha manipulado por años con el estigma de familia es familia y sean como sean, hagan lo que hagan, hay que aceptarlos, respetarlos y perdonarlos siempre. Incluso esforzarnos en amarlos, aunque al no poder hacerlo generemos una insana culpa en nosotros y aunque eso signifique renunciar a nuestra propia salud mental y física. Esta novela sacude nuestro pensamiento, nos permite reflexionar y nos invita a abrir una puerta hacia una vivencia más sana, a romper con esa cadena de prejuicios, tradiciones y premisas heredadas de generación en generación, a comprender sin culpa el concepto claro de que no tenemos ninguna obligación de amar si no nos nace hacerlo, ni aceptar lo inaceptable, aunque tengamos que ponerlo en práctica dentro de los lazos de nuestra misma sangre. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre la oveja negra, ¿no? y mi vida, ¿no? Aquí está muy remarcado unas cosas que me han pasado, ¿no? Es muy autobiográfica la novela. Desde muy niño tenía un conflicto con la religión. Yo cuando era niño estaba en una escuela católica, todos los días viernes era a misa y a leer la palabra de Dios. Y ahí comencé a dibujar, me gustaba dibujar full diablos. En un cuadernito y dibujaba ahí diablos. Le dibujaba a la profesora de gramática, todo. Todo lo que yo odiaba, dibujaba en un cuaderno ahí. Todavía no tenía la vocación de escritor, sino que era un rebelde, no sé si sería algo genético o no sé, ¿no? Era la oveja negra del... Entonces, hice la primera comunión y la confirmación. Y luego de hacer la confirmación, traté realmente de saber si Dios existe o no. Porque luego de que hicieron la confirmación, estuve confesándome y todo, y comencé a insultarle a Dios. Y al ver que no le pasaba nada, porque decían los pecados mortales, me importó un carajo y me volví, dejé toda la religión y la religión. Paradójicamente, mi familia nunca me aceptó. Hasta ahora me dice que no, que tú sí en el mundo crees en Dios, pero creo que el sistema familiar es así, ¿no? Y luego, yo pienso que la familia es un sistema que necesitamos ser aceptados. Yo no, en este caso, no llegué a ser aceptado por mis hermanos, por mi familia, y fui muy tímido, muy inseguro. Y me refiero en el alcohol desde muy pequeño, desde los 12, 13 años, yo estaba tomando, bebiendo, y
confiables. Y esa parte también es una de las frustraciones que tengo no ser aceptado por mi sistema familiar. Al final me degeneró en alcoholismo, en pandillas. A los 13, 14 años estaba en montón de pandillas. En el colegio estaba en todos los grupos. Quería ser aceptado por todo el mundo, por todos los grupos. Estaba en los Unidos por una Gran Sana Talvina, en la ERE, el movimiento antirrevolucionario, y así seguía de grupo en grupo en el colegio para tratar de ser aceptado, porque quería realmente tener una familia fuera. Y luego fue lo más fuerte de la pandilla. A los 14, 15 años fui a las pandillas, pero en el fondo yo era una persona buena. Ahí vi gente que se destruyó totalmente en el alcohol, en las drogas. Paradójicamente para mí mi salvación fue otra vez la literatura, porque si no la literatura estuviera muerto, estuviera asesinado en algún lugar. Y mi última refugio fue la lectura y la literatura. Eso, entonces yo me identifico mucho con este libro y creo que es uno de mis hijos. Creo que es el hijo más serio que he tenido, el hijo más oscuro que he tenido. Quien ha tenido la oportunidad de leer mis otros libros, meto más humor, pero no venía no tan oscura como este. Creo que me inspiré mucho en Kafka, en Albert Camus, en Bukowski también. Y no es si digo gracias a la vida por conocer a la literatura, me ha hecho no destruirme de todo, porque sin la literatura me hubiera destruido. Y larga vida las hojas negras, ¿no? Santiago, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, primero agradecerle que haya tenido la bondad de invitarnos. Yo creo que todos estamos felices de estar aquí. Quiero felicitarle realmente por su texto. Quiero agradecerle sobre todo también sus últimas palabras, porque las últimas palabras reflejan un serio y no sé si sea la palabra adecuada, pero me parece un compromiso real con la literatura. Y eso es difícil, eso cuesta mucho en la vida, eso es valiente. Entonces, sobre todo quiero recalcar sus últimas palabras que me parecen incluso inspiradoras y quiero felicitar por eso. También le quiero felicitar por las palabras que antecedieron a las últimas, en las que usted nos reveló muy descarnadamente, si se quiere decir así, su pertenencia a las pandillas y todo este tema. Hay que ser valiente para ponerse ahí y decirlo públicamente. Y por eso también quiero agradecer las palabras de María Dolores. María Dolores, ¿no? Que ha hecho un intento serio por vincular la literatura a la vida real y cómo deberían los gobiernos hacer lo que deberían hacer. Sin embargo, la pregunta va a esto. O sea, estamos aquí citados por un hecho literario, por la gubia de un carpintero, siendo la madera la palabra. Estamos citados aquí por un hecho de palabras. Bien es cierto que también esas palabras remiten a una realidad. Pues lo que me permito preguntar es, ya hablando sobre las palabras mismas que se depositan en este texto, quisiera preguntarle a usted,
¿Cómo mira usted a sus propias palabras echadas ya en el papel? Y sobre todo me interesa saber que tradicionalmente en Occidente se dice que las palabras conforman una especie de material que se articula en torno, si es un relato, en torno a una historia que se narra en unidad o en disgregación. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo mira a su propia creación? Más bien hay una unidad, o los acontecimientos que usted dramatiza o narra aquí son dispersos? ¿Cómo es su experiencia de narrador? Ya no vinculándose, aunque al final tiene razón, o sea, hay unos referentes reales que nos remiten y que es la carne pura. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo mira usted mismo si seguimos en la metáfora del carpintero, su obra escultórica, su hacer literario? ¿Cómo miran ustedes? Bueno, yo creo en la magia. Estaba en un taller de Evelio Bravo, un escritor cubano, sobre la novela, y nos enseñó un montón de técnicas de la narrativa para hacer una novela. Y yo cuando le hice una pregunta le dije, no, yo no escribo así. Yo me siento escribir como si estuviera tocando el piano. Tengo esa teoría de César Aira, que admiro mucho, de un escritor argentino, que dice que para ser feliz hay que improvisar. Yo ahorita me siento acá y hablo cualquier cosa, aunque sea que hable de tonterías. Estoy improvisando. Y para mí es eso, ¿no? Llegar a la página en blanco y sentarse. Claro que tengo un tema, un título, lo que sea, y a veces un final o lo que sea. Pero ahí está la aventura, ¿no? Sentarse y tocar el piano. Grandes escritores lo habían hecho así, García Márquez nunca planificó nada. Pero también hay otras teorías de la novela que planifican todo. Yo nunca pienso en mis palabras. Pienso que es una magia escribir y sentarse a tocar el piano. Y los lectores que digan realmente cómo es la arquitectura de mi obra, o lo que sea, si les gusta o no les gusta. Lo importante creo que lleguen a